Bendiga al pueblo. Le damos gracias primeramente al Señor, luego a la persona que no permitió tener la exaltación de esta noche. Vamos a entrar en materia por unos cuantos días acerca del libro de Gálatas. Libro de Gálatas, su capítulo 1. Para que así vayan capacitándose acerca de los libros de la palabra del Señor. Eso está después de 2 de Corintios. Libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6. Vamos a leer algunos versos. Luego, cuando nos toque predicar, entramos al capítulo 2. Y así poder tener conocimiento de la palabra del Señor. Sigamos orando, hermanos, por la congregación, por los hermanos, ya que la iglesia está en un proceso en el Señor, pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Lo tienen? Libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6 en adelante. Tenemos la palabra honrando a los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El título es No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturbarán y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente al evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Verso 11. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni mismo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Y el judaísmo aventajaba a mí en muchos compañeros, contemporáneos, mi nación siendo mucho más celosa de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelada su en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no puse enseguida carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, primero que yo. Fui a Arabia y fui de nuevo a Damasco. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Te pido que me ilumine mi mente y mi corazón. Te pido que me dé sabiduría e entendimiento de tu buena nueva, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Es tu palabra que voy a predicar, a disertar esta noche con denuedo, con sabiduría y entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Libro de Gálatas. ¿Por qué hablar de este capítulo del libro de Gálatas? Gálatas es una de las iglesias que el apóstol Pablo se dirige hacia ella con un respeto muy profundo. El apóstol Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Personas que no son descendientes de Israel, personas que no tienen el judaísmo o no tienen, mejor dicho, el principio de la Torá sobre Israel. Y este hombre, el apóstol Pablo, es un hombre que Dios lo llama con una preparación, lo llama con un propósito para que esta iglesia pueda estar firme ante la presencia del Señor. Cuando usted lee el libro de Gálatas, se dará de cuenta que este libro le da una encomienda a la iglesia muy profunda
para que la iglesia no se desvíe de su principio, para que la iglesia no se desvíe de los estatutos del Espíritu de Dios. Y cuando leemos en el capítulo 1, este hombre le da una buena salutación a la iglesia, le manda saludos, le manda un aprecio espiritual como ellos no le esperaban. Pero cuando voy al capítulo 1, verso 6, donde el Pablo aquí menciona, no hay otro evangelio. ¿Qué es evangelio? Evangelio es buena nueva o buena nueva de salvación. Y cuando este hombre dice, estoy maravillado de que tan pronto hoy os hayáis alejado de aquel que me llamó la gracia, seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, dice Pablo, sino un evangelio donde la iglesia debe mantenerse en la oración, donde la iglesia debe mantenerse en el respeto del Dios viviente. Y vemos que en el libro de Gálatas, en aquellos tiempos, dice aquí que se estaba tratando de que el pueblo se judaice. ¿Qué judaizar? Que traten de llevar los principios de la Torá, que traten de llevar los principios de Cristo, del Dios viviente. Estaban tratando de que esa persona tenga que circuncidarse, tenía que tratar de meterse al principio del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo dice aquí que cuando él predica la palabra a través del tiempo, él dice que no hay otro evangelio. El que venga con un evangelio diferente a que él enseñó, el apóstol Pablo dice que lo llame anatema. Usted verá y diga, ¿qué es anatema? La palabra anatema tiene que ver con alguien maldiciente. Cuando usted ve que el apóstol Pablo, que aún que vengan los ángeles predicando el evangelio, sea anatema. Lo que Pablo está diciendo aquí, que el evangelio es sagrado, el evangelio tiene que tener respeto ante los ojos del Dios viviente. No podemos hablar por nuestra emoción, no podemos hablar por nuestra concupiscencia, tenemos que hablar bajo la voluntad del Dios viviente, bajo la voluntad del Señor. Cuando usted habla directamente a través de Dios, el Espíritu Santo se glorifica. Como Pablo dice aquí, que aún los ángeles que vengan con otro evangelio, llámenlo anatema. Cuando usted busca y estudia acerca de los niveles espirituales de los ángeles, se da de cuenta que hablar de los ángeles es hablar con respeto, porque los ángeles son santos, los ángeles son puros, los ángeles hablan el temor de Dios. El apóstol Pablo dice que aún los ángeles anhelan predicar el evangelio. Pedro dice que aún los ángeles anhelan predicar el evangelio de Cristo. Y como Pablo dice que aún los ángeles que vengan con otro evangelio que nos enseñó, que sea anatema. El evangelio es principio, el evangelio es pudor, el evangelio modesta, el evangelio es temor de Dios, porque cuando no hay temor de Dios se pierde la verdadera sabiduría. Pablo le dice a esta iglesia que la enseñanza que él aprendió no vino por voluntad de hombre. Lo que él conoció no vino por voluntad de carne humana. El apóstol Pablo tuvo que apartarse bajo los principios, tuvo que someterse unos cuantos días perdidos buscando la presencia del Señor para dar a entender a esa iglesia que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Inmediatamente el apóstol Pablo requiere el conocimiento. El apóstol Pablo se dirigió a una ciudad llamada la ciudad, a su nombre sea la gloria, llamada la ciudad Traíta, una ciudad que cuando los pueblos, los evangélicos predican en ese lugar, en esta ciudad matan a los creyentes. En la actualidad ahí hay hombres y mujeres de Dios que para predicar la palabra tienen que ser escondidos, porque el castigo de allí es la muerte. Y el hombre, el apóstol Pablo, se atrevió bajo la voluntad del Señor meterse en esa ciudad a predicar el evangelio, que aún todavía nadie puede establecer una obra en ese lugar. En Arabia, esta nación Arabia, el apóstol Pablo entró ahí. Y cuando el apóstol Pablo entra en esa nación, allí entró una persecución en su vida, predicando la buena nueva de salvación, predicándolo a los gentiles para que puedan afirmarse en el Señor. Y cuando veo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1,
Verso 10. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios. Lo que Pablo nos está dando a entender, que tenemos que tratar de agradar a Dios antes que los hombres. Nosotros tenemos que tener el favor de Dios en nuestra vida. No estamos aquí por voluntad humana. No estamos aquí por voluntad de carne sobre la tierra. Estamos aquí porque Dios en su infinita misericordia ha permitido de que estemos gozando uno con otro, como dice en el libro de Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No hay otro evangelio. El evangelio de Cristo es un evangelio de amor, es un evangelio de unidad, es un evangelio de paz, de gozo, de confraternidad. El que está dividido con su hermano no ha conocido a Dios, y el que ama a Dios debe amar a su prójimo como a sí mismo, porque el que ama a su prójimo como a sí mismo ha cumplido con la ley. Y aquí es que se resume todo los mandamientos. Porque el que busca agradar a los hombres se pondrá de desacuerdo con Dios. Porque cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, entendemos que el propósito se va a cumplir. Cuando usted ama a Dios, cuando usted sabe que el Espíritu Santo quiere manifestarse en su vida, es para grandes propósitos. No hay otro evangelio, dice Pablo. El que se deja engañar o se deja perturbar en este tiempo es porque no le gusta escudriñar la Escritura. Y voy a alertar a la iglesia acerca de algunos principios que se están infiltrando en el pueblo de Dios. Y es que muchos rabinos, personas que estudian la Biblia acerca del Shammai y Ley, quieren hacer que el pueblo vuelva de la antigüedad, que las personas tengan que caminar como caminan los judíos, meter la doctrina judía. No es que mal estudiar la Torá, no es que mal estudiar esos principios de aquellos tiempos, no. Ahora, donde te quiero llevarte es que el apóstol Pablo ve que el que estudia esta ley, el que estudia este conocimiento, lo que trae contienda, lo que trae disensiones, lo que Pablo quiere establecer a la iglesia es que nos afirmemos que Cristo viene pronto, que conozcamos que Él es la verdad y la vida, que sepamos que Él es el único que da la eternidad, lo que el hombre aquí puede perder. Nosotros sabemos que hay un Cristo, que hay un Cristo de poder, hay un Cristo que tiene la autoridad sobre la iglesia, hay un Cristo que ama la palabra venidera, pero tenemos que estar firmes ante los vientos, ante la crisis, ante la tempestad, reconociendo que Él es la verdad y la vida, reconociendo que Él es el alma, que la vida verdadera es en Él. El que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Usted está aquí conmigo. Y Pablo dice en el verso 14 del libro de Gálatas capítulo 1, y en el judaísmo aventajaba mucho de mi comportamiento, mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. El apóstol Pablo era un hombre que conocía los principios de las leyes de aquellos tiempos. Este hombre aventajaba, le llevaba por milla, por conocimiento a esa gente de aquellos tiempos. Este hombre tenía las tradiciones, el judaísmo, tenía todo el conocimiento. Y si usted analiza y se pone a estudiar, hermano, si usted no está firme en Dios, vendrán pues muchos engañadores, falsos maestros, enseñando cosas que no vienen al principio del Dios viviente. Van a enseñar a la iglesia que tienen que hacer sacrificio con animales. Van a enseñar a la iglesia que tienen que caminar de calzo como caminó Moisés. Y van a implementar cosas, hermano, que si usted se descuida, fácilmente lo confunde y lo sacan de la visión de Cristo. Hay un solo evangelio, y el único evangelio que se llama es el del poder de Dios, de Jesucristo, porque a los suyos vino y no lo recibieron más. Los que creyeron en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Porque el que busca el favor de los hombres se pone de acuerdo con Dios. Y este hombre, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, dice que cuando él duró todo su día en Arabia, se juntó con Pedro
y permaneció 15 días con este hombre, recibiendo las instrucciones del Señor. ¿Por qué este hombre pasó 15 días con Pedro? Porque Pablo, a pesar de que era un rabino, era alguien que tenía el conocimiento, Pablo no quería pasarse por encima a los apóstoles que llegaron primero que él. Él dice aquí en la carta de Gálatas, en el capítulo en adelante, de que este hombre se juntó con Pedro para recibir las instrucciones que tenía que recibir, con tal de que el Evangelio de Cristo es un evangelio que va organizado, es un evangelio que va en orden. El que se cree que va a pasar por encima del pastor se equivocó, o el evangelista del profeta. Todo va en orden, porque cuando todo va en orden, la iglesia marcha bien, la iglesia marcha en un orden espiritual. Por eso en el reino espiritual, en el mundo angeólico, se cree que los ángeles se dominan por jerarquía, nadie se le pasa por encima al otro. Y este hombre, Pablo, tuvo que reunirse con Pedro para recibir lo que es la directriz y poder hacer la cosa correcta en el Señor. Porque Pablo conocía, Pablo estudiaba, Pablo discernía, Pablo tenía el entendimiento, pero no quiso hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Por eso se le cree uno de los apóstoles de los gentiles con más trayectoria espiritual y con más conocimiento para edificar y transformar la iglesia. ¿Usted sigue conmigo esta noche? ¿Cuántos siguen adorando a Dios? Y este hombre, en el libro de Gálatas, dice que él no era conocido de vista a la iglesia de Judea en Cristo. Solamente oían decir de él en aquel tiempo, porque percibía la iglesia, en otro tiempo la asolaba. El apóstol Pablo, este hombre Saulo, el antiguo Saulo, perseguía a la iglesia, tenía un renombre, tenía ya su título de que era un asesino. La gente tenía temor, la gente tenía el dolor de que este hombre estuviera disfrazado de cristiano. Y cuando usted se da de cuenta que en el capítulo 1 adelante, Pablo allí habla que hay muchos que entran infiltrados en el evangelio para ver si esa persona está dando fruto en verdad. Por eso se cree que el tiempo y las razones es fundamental en nuestra vida espiritual. Y el apóstol Pablo, casi concluyo, nos da a entender en el primer capítulo aquí que nosotros tenemos que llevar el evangelio de Cristo a pie, a lancha, como sea, caminar, predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, anunciando la buena nueva de salvación, diciéndole al mundo que Cristo viene y que Él viene pronto, que hay un solo evangelio, un evangelio puro, sin mancha, un evangelio con santidad, un evangelio con pudor y modestia, un evangelio que haya temor de Dios, un evangelio que sepamos que el Espíritu Santo habla y que Él habla a la iglesia, y cuando Él habla a la iglesia hay que obedecer su palabra. El evangelio es poder de Dios, pero los que no creen, esto es a su nombre sea la gloria. Para los que no creen, esto es muestra. Pero nosotros que hemos creído y hemos aceptado al Señor, esto es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Nueva de salvación. Y por cuanto Pablo, a través de él, este evangelio llegó a nosotros, tenemos que valorar la palabra del Señor. Allá en Arabia, en esa nación, para predicar el evangelio hay que tener buen valor. Y este hombre se metió en aquellos tiempos, predicó, y aún en la actualidad usted investiga, para predicarle allá de Cristo es difícil, la gente son castigadas a muerte. Y nosotros estamos viviendo un evangelio cómodo, tenemos libertad de predicar, tenemos la libertad de anunciar la buena nueva de salvación, pero estamos sentados, estamos cruzados, estamos como que no hay con nosotros. Levantémonos con la hacha encendida y le digamos al mundo que Cristo viene, que Cristo es la verdad, que Él está a punto de levantar su iglesia y poder ser transformada en los reyes. No hay otro conocimiento, no hay otro evangelio, porque el que viene con otro evangelio diferente al que Pablo enseñó sea anatema. Aún los ángeles que vengan predicando cosas que no es de Dios sea anatema. Y cuando Pablo declara esta palabra anatema,
sea maldito. Hay que cuidar el evangelio de Cristo. Hay que cuidarlo porque Cristo viene. Cristo está a la puerta. Y si no nos cuidamos de la tierra, podemos perder la salvación que tanto anhelamos. Porque Él dice en el libro de Hebreos, ¿cómo descuidaremos una salvación tan buena, tan absoluta, tan importante en nuestra vida? No podemos descuidar esta salvación espiritual. Nuestra salvación de nuestra alma vale más que lo terrenal. Por eso es, cuando usted tiene algo, déle gracias a Dios por todo, pero mándale gracias al Señor que su nombre se encuentre en Cristo en el libro de la vida. Porque si está en Cristo en el libro de la vida, todo lo que haga en esta tierra no le va a hacer falta. Más bien va a ser falta la salvación de su familia. Adora a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. He predicado tus mandatos. Gracias, Señor. Ahora te pido que esta palabra que se sembrada en cada corazón, de cada hermano lo que para ti. Gracias, Espíritu Santo. No hay otro evangelio, Señor, sino el tuyo. Un evangelio diferente, un evangelio de amor, un evangelio de sabiduría y unidad, un evangelio que haga un prójimo como así mismo, un evangelio que tengamos que permanecer en humildad, un evangelio que podamos pedirnos perdón día y noche, Señor. Gracias, Espíritu Santo. La gloria es tuya y para siempre será tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. El evangelio de Cristo es paz, gozo, armonía. En el nombre de Jesús. Amén.